que me está... Y fin de año se amontona todo, siempre terrible. Sí, sí, pero más que fin de año hay otras cosas también. Bueno, entonces vamos a pensar. Yo traje unos ejemplos, por supuesto, preparados, porque si no yo empiezo a perder el tiempo a veces. Y vamos a pensar otras integrales para repasar cómo se pueden integrar por sustitución. ¿Por qué esto? Porque como el otro día no grabé, supongamos que queremos integrar eso. Esto es un producto de dos polinomios, ¿sí? Pero la particularidad es, si ustedes piensan, acá tienen x al cuadrado más 3x. Ustedes calculan la derivada de esto respecto de x, les va a dar 2x más 3. Y justamente es lo que tienen acá. ¿Bien? Entonces, si nosotros a esto lo llamáramos u, la derivada de u respecto de x, es 2x más 3. ¿Por qué digo llamarlo u? Por lo siguiente, porque entonces diferencial de u es 2x más 3 diferencial de x. Entonces llamé u a x al cuadrado más 3x. Entonces, si esto es u, todo esto es diferencial de u. Entonces, esta integral va a ser igual a la integral de u diferencial de u. ¿Y cuál es la integral de u diferencial de u? Esto es un polinomio a la primera. Entonces, ¿cuánto va a ser? 2u al cuadrado. 2 o u al cuadrado sobre 2. Ah, claro, porque es n más uno después abajo. ¿Sí? Esto sería u al cuadrado sobre 2 más una constante de integración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos integrando nuestra expresión? Donde para nosotros u es esto que está acá, entonces nos va a quedar u al cuadrado, que me dijeron eso, al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. ¿Cómo sabemos si está bien? Bueno, esto va a estar bien si cuando nosotros derivemos esta función, f' de x me da lo que está acá dentro. Perdón, f' grande, ¿no? F' grande de x me da lo que está ahí adentro, en el símbolo de integración. Entonces, vamos a derivar eso. Entonces, vamos a derivar lo que para nosotros es f de x. Entonces, x cuadrado más 3x al cuadrado dividido 2 más una constante, la vamos a derivar. Bueno, derivada de una suma es la suma de las derivadas, me va a quedar la derivada de la constante, que todos sabemos que es 0, o sea que me va a importar derivar, en realidad, porque lo otro ya sabemos que se nos anula, derivar que es x al cuadrado más 3x al cuadrado dividido 2. Esto piensen que es una función de función, porque tenemos una expresión que es esta, elevada al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan qué era? La derivada de x a la m, o la derivada de u a la n, vamos a ponerlo así,
es n por u a la n menos 1 por la derivada de u', es decir, ¿a qué llamo u'? A esto que tengo elevado a la n. Es decir, la derivada de u respecto de x. Entonces, acá, si tenemos que derivar esto, acuérdense que esta constante, un medio, sale afuera. Y acá tengo la potencia de esta expresión. Entonces va a ser 2 por esa expresión a la 2 menos 1 por la derivada de lo de adentro. ¿Y qué es la derivada de lo de adentro, como decimos habitualmente? Es la derivada de x al cuadrado más 3. Entonces acá vamos a ver qué vamos a meter, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner la derivada de x al cuadrado más 3. Esto es un polinomio, entonces va a ser la derivada de x al cuadrado más la derivada de 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo 3x es. X cuadrado más 3x. que x al cuadrado más 3x? Sí, perdón. No sé, me comí acá, por eso me quedé pensando, porque no me daba lo que quería. Entonces, tenemos que derivar eso, por eso me quedé parada. Copié mal. Ya te dije hoy que no ando de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto es un medio que sale afuera de la derivada de x al cuadrado más 3x elevado al cuadrado. Entonces va a ser, en un principio, un medio, vamos a escribir un poco más acá, un medio por 2, ¿está bien? X al cuadrado más 3x por la derivada de lo de adentro, es decir, la derivada de x al cuadrado más 3x. Y la derivada de esta expresión es la derivada de x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x más 3. Bueno, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 3x es 3. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de esto es 2x más 3. ¿Por qué? Porque vuelve a ser la derivada de un polinomio. Entonces es la derivada del primer término, que es 2x, más la derivada de 3x, que es 3 por la derivada de x, que vale 1. Bueno, entonces esto con esto, chau, se fueron. ¿Está bien? Y entonces acá les ha quedado, ¿qué ha quedado? Ha quedado esto que está acá. Y esto es lo que tienen escrito acá. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos de acuerdo que la integral que yo estoy buscando es esta que está aquí escrita. Porque si yo derivo esa función, me da lo que está en el integrando. Esa es la comprobación que pueden hacer siempre para ver si todo está bien. Bueno, ya estamos todos, me parece. Está Lautaro, está Juan. Nos falta Nico, que debe andar por ahí. Entonces, este es un caso de integrar por sustitución. Vamos a hacer otro, un poquito más complicadito, no demasiado. Vamos a mirar cuál es el segundo que quería hacer. Este. Integrar seno de x por coseno de x diferencial de x. Entonces, esto va a servir para cuando tengamos un producto de senos a algún exponente, en este caso está la 1, y multiplicado por coseno. ¿No? Entonces puede aplicar, van a ver cómo lo voy a hacer, y van a ver que se puede aplicar reiteradamente. Entonces, supongamos que llamamos u a seno de x.
¿Cuál es la derivada de u respecto de x? ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Quién se acuerda? Coseno de... Coseno de x. Por lo tanto, diferencial de u es coseno de x por diferencial de x. O sea que con esta sustitución, acá tienen u y acá tienen diferencial de u. Entonces yo ahora pregunto, ¿cuál es la integral de u? Diferencial de u. ¿Quién habla? No escucho. ¿Cuál es la integral de u a la primera? Diferencial de u. ¿Será u al cuadrado sobre 2 o no? Claro, sí, se reemplaza la U por el seno de X. Bueno, no, primero vamos con esto. Entonces va a ser u al cuadrado sobre 2, ¿no? U al cuadrado sobre 2 más una constante. Ah, yo Entonces, siempre me quedo pensando en el diferencial de U, como diciendo que... Pero claro, después sí que cuando se hace la integral pasa a la C y se va. claro, bueno, Siempre me quedo pensando en eso. bueno, entonces va a ser u al cuadrado sobre 2. ¿Quién es para nosotros u al cuadrado? U al cuadrado es seno de x elevado al cuadrado dividido 2 más la constante de integración. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con Facundo que se quedó dudando. Entonces, si nosotros tenemos que derivar seno de x al cuadrado sobre 2, la constante ya sabemos que vale 0, ¿no? Entonces vamos a derivar esto. Tenemos una expresión elevada al cuadrado. ¿Está bien? Es una función de función lo que tenemos acá. Entonces, baja el 2, va a ser 2 por el seno de x por la derivada de lo que está dentro, ¿no? ¿Y qué es lo que está dentro? Lo que está dentro es el seno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Te di la respuesta. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es Coseno. el coseno? ¿Está bien? Entonces, si yo estoy pensando con la notación que muchas veces usamos, ¿cuál es la derivada de todo esto respecto de x? Entonces, fíjense que la derivada, esto pasa del otro lado y les va a quedar seno de x por coseno de x diferencial de x, que es lo que tienen acá. ¿Está bien? Entonces, cuando tengamos que derivar, perdón, integrar una expresión que tiene un producto de seno con coseno, hacemos esta sustitución. Piensen qué pasa si hubieran hecho la sustitución al revés. Observación, digamos. ¿Qué hubiera pasado si, porque ustedes saben que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Bueno, entonces supongamos que ustedes saben que el producto dentro de los reales es conmutativo y la función seno y coseno son continuas y en realidad son números reales. O sea, que si alguno esto lo piensa como la integral del coseno por el seno de x diferencial de x. Entonces, vamos a llamar u a coseno de x. La derivada de u respecto de x es... ¿Cuál es la derivada de esto? Recién lo dije. Menos seno. Menos seno de x.
Entonces, la diferencial de u es menos seno de x por diferencial de x. Llamo u a esto y diferencial de u es todo esto. Entonces, la integral de esto es con esta sustitución, la i, esta con la sustitución, va a ser la integral de u menos, ¿está bien? Si esto se llama u, esto es menos diferencial de u. ¿Están de acuerdo? Porque acá yo tengo seno de x diferencial de x. Entonces el menos sale fuera. ¿Y cuál es la integral de u diferencial de u? U cuadrado dividido 2. Bueno, entonces va a ser menos u al cuadrado dividido 2 más una constante de iteración. Es decir, que va a ser menos. ¿Y quién es u al cuadrado? U al cuadrado es coseno de x al cuadrado sobre 2 más la derivada más la constante de iteración. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Tenemos que ver qué pasa si nosotros derivamos esto y nos da algo parecido con lo anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? En la otra, ¿qué nos había dado la otra integral cuando sustituíamos al revés? Cuando sustituimos al revés, nos dio coseno cuadrado de x, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa si derivamos esto? ¿Nos da lo que está acá adentro? Esa es la pregunta. Nos da negativo. ¿Les da negativo? ¿Están seguros? Porque la derivada del coseno va a ser menos seno, ¿no? O sea que el menos se te va a ir. ¿Estás de acuerdo? Menos, Va a menos, ser, más. ¿está bien? Vas a bajar el 2 por coseno de x sobre 2 y después por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro, la derivada del coseno es menos seno, con este otro signo menos te da más y te queda lo mismo que está acá. ¿Está bien? Entonces, lo único que van a tener que analizar, ¿qué relación hay entre el coseno de x al cuadrado y el seno de x al cuadrado? Porque en apariencia parece que nos da distinto, ¿no? Pero ustedes se acuerdan lo siguiente, ¿no? Que seno, uno lo escribe así en el colegio, seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x es igual a 1. Yo se los escribí con el cuadrado arriba para que no se confundan, ¿no? Entonces, el seno cuadrado de x es 1 menos seno de x, y entonces la derivada esta entra dentro de la constante y es por eso que en realidad da lo mismo, ¿no? Bien, entonces, si tengo un producto de seno por coseno, hacemos una cosa así. ¿Qué pasa si en lugar de tener seno a la primera, tuviera seno al cuadrado? Por ejemplo, o seno al cubo. En realidad sería igual. Esta otra integral. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero integrar seno de x, por ejemplo, al cuadrado, o vamos a poner al cubo, por coseno de x diferencial de x.
Entonces voy a llamar U a seno de X. Las derivadas de U respecto de X es coseno de X. Por lo tanto, diferencial de U es coseno de X por diferencial de X. Entonces, con esta sustitución, la integral que ustedes están calculando es la integral de U al cubo diferencial de U. Y a ver, Juan, ¿qué es eso? ¿Cuál es la integral de U al cubo diferencial de U? Si Juan no puede abrir, que otro hable. ¿Cuál es la integral de una función polinómica elevada a alguna potencia? ¿Cuál es la integral? ¿Quién se acuerda? Tiene que ser una Sería función. seno de x al No cuadrado sobre empieces con 2, el seno. Primero decime la de U. u al ¿Cuál es? cuadrado dividido 2. No, no estás derivando, estás integrando. ¿Cuál función? Es que su derivada te da U al cubo. Tenés que subir el exponente. Ah, u a la cuarta dividido 4. U a la cuarta dividido 4, ¿o no? Porque cuando vos derives eso, te baja el 4, te queda U al cubo sobre el 4 este que no se mueve. Entonces te queda U al cubo, ¿no? ¿Está bien? Porque estamos buscando cuál función es tal que al derivarla me da este cacho. ¿Está bien? Entonces va a ser U a la cuarta sobre 4 más una constante de integración. ¿Y quién es para nosotros U? Ahora sí, decime quién es U. ¿Quién es U, Facu? Seno de x. Seno de X. Entonces me quedó seno de X a la cuarta dividido 4 más la constante de integración. ¿Entendido? Bueno, de este tipo de ejercicios ustedes podrían hacer. ¿Qué pasa si quiero que integrar coseno a la quinta de X por el seno de X diferencial de X? Esto se los escribo de una manera para que no se confundan, que acuérdense que coseno a la quinta es lo mismo que escribirle coseno de X elevado a la quinta por el seno de X diferencial de X. Bueno, les dejo eso como ejercicio. Entonces, acá llamen U a coseno de X. Deriven el coseno y la derivada del coseno va a ser el seno. Bueno, entonces va a ser parecido al anterior, pero cumpliendo roles al revés, ¿no? El seno y el coseno. Entonces es otra integral que se hace por el método de sustitución. Bueno, ahora, ¿qué otra vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a hacer unas que son un poquito más difíciles. Vamos a parar un poquito acá. Vamos a parar la cuenta. Tenemos que tenemos que elegir como U y que tenemos que elegir como diferencial de B. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Cuando empiezo a integrar, si elijo mal, la integral, en lugar de irse simplificando, se me va haciendo cada vez más compleja, más difícil de resolver. Entonces ahí no vamos a cambiar, digamos, vamos a cambiar el rol de U y de B para que me salga el resultado. Entonces, primer ejemplo que vamos a ver es cómo vamos a integrar el logaritmo natural de X, diferencial de X.
Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pensar que no sabemos nada. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que esto trabajar como, tengo que elegir quién es U y quién es B. O quién es U y quién es diferencial de B. Sería lo mismo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si acá yo llamo U a ln de x, diferencial de U, es decir, primero pensemos la derivada de U respecto de x, va a ser 1 sobre x, por lo tanto, diferencial de U es 1 sobre x, diferencial de x. Eso es diferencial de U. Si llamamos diferencial de B a diferencial de x, entonces la B va a ser la integral de diferencial de B es la integral de diferencial de x. Es decir, esto es como que tienen un 1 ahí. Entonces, cuando ustedes integran un 1, piensen que es como que están integrando x a la 0, ¿no? Intuitivamente podrían pensar eso. Entonces, esto les va a dar B y esto le va a dar x. ¿Bien? Muy bien. Entonces ya tengo U por B. Entonces acá me va a quedar U por B, que es U, ¿quién era? ln de x por B, que es x, menos la integral de B. ¿Y quién es B? B es x por diferencial de U, y diferencial de U es 1 sobre x diferencial de x. Bueno, esto ya está resuelto. Ojo, la x no es parte del argumento, ¿no? Y x por 1 sobre x por 1 sobre x es 1. Entonces acá van a tener, voy a seguir acá abajo, que nuestra integral es igual. Yo para que nadie se confunda voy a escribir la x primero, x ln de x, menos la integral x sobre x es 1, diferencial de x, y la integral de 1, diferencial de x es x, más una constante de integración. Está claro que para que nosotros podamos hacer todo lo que hicimos, la función logaritmo, que aparece como integrando, tiene que ser continua y derivable en el intervalo de integración. Aunque no se diga nada, nosotros podemos integrar esto, aunque esté indefinida, para los x estrictamente mayores que 0. Es decir, esta función, que es lo que estoy integrando, tiene que ser continua. La función logaritmo es continua en todos los lugares donde está definida. ¿Y dónde está definida el logaritmo? Para los x estrictamente mayores que 0. Por eso no hay problema de que acá me quede 1 sobre x y yo esto con esto lo tache, etc. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ahí ya resolví la integral. Esa es la cuenta. Fíjense que si ustedes derivan esto, vamos a derivar esto. Vamos a practicar, derivar lo que obtuvimos. Lo que obtuvimos fue x por ln de x más menos x. Y ahora queremos derivar. Lo que queremos derivar es una suma, esa es la operación más grande. Entonces va a ser la derivada de x, ln de x, menos la derivada de x. Todo respecto de x. Ahora acá tenemos un producto de funciones. ¿Cómo es la regla para derivar un producto?
¿Cuál es la regla de derivar un producto? El primero derivado, La derivada del primero, entonces va a ser la derivada de x por ln de x sin derivar, más x por la derivada de ln de x, y acá dice menos la derivada de x, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 1 por ln de x, más x, ¿y cuánto vale la derivada de ln? 1 sobre X. 1 sobre x, menos la derivada de x que me dijiste que recién que valía 1. ¿Y cuánto vale x sobre x? 1. 1. Entonces acá les queda 1 por el ln de x, le da el ln de x. Más 1 menos 1, ¿cuánto da eso? ln de X más 0. El ln de x. Que es lo que teníamos acá para integrar, ¿no? O sea, que la integral que hemos obtenido está bien encontrada. ¿Mm? Lo que hemos obtenido está muy bien. Eso es válido, repito, para x estrictamente mayor que 0. Bien. Bueno, alguno puede decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo me equivoco? Y en lugar de llamar u a ln de x, en este caso es medio difícil equivocarse, pero bueno, no importa, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría? Yo tengo que elegir u y b, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasaría si llamamos 1 a u y ln de x? Diferencial de x, a eso lo llamamos diferencial de b. Entonces, fíjense qué pasa, ¿no? Porque entonces ln de x es la derivada de b respecto de x. Y no hay ninguna función que su integral, o mejor dicho, no conocemos nosotros ninguna función sencilla en las tablas tal que su derivada valga el logaritmo, ¿no? Entonces esto no me va a servir, porque me va a quedar u por b, que sería u sería 1 por b, que es la integral del logaritmo, que es justamente lo que estoy queriendo calcular, ¿no? Entonces no me sirve cambiar la situación. Se va a notar más en un ejemplo que voy a hacer ahora. ¿Qué pasa? Ustedes quieren integrar ln de x por x diferencial de x. Entonces, a alguien hay que llamar u y a alguien hay que llamar diferencial de b y ver qué pasa. ¿Está bien? Entonces, supongamos que llamo u a x. La derivada de u respecto de x me da 1. Por lo tanto, diferencial de u es lo mismo que diferencial de x. En este caso, si nosotros llamamos diferencial de b a ln de x por diferencial de x, b sería la integral de ln de x por diferencial de x, que ustedes recién la calcularon, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no habría demasiado problema porque ustedes ya la tienen calculada esta. Pero miren qué pasa si hago al revés. Si llamo u, porque me tengo que acordar cuánto vale la otra integral. Pero ¿qué pasa si llamo u nuevamente, para este caso distinto, llamo u
a ln de x. Entonces, la derivada de u respecto de x es 1 sobre x. Y si llamo diferencial de b a x diferencial de x, entonces b va a ser la integral de diferencial de b. Es decir, va a ser la integral de x diferencial de x. ¿Y cuál es la integral de x diferencial de x? X cuadrado dividido 2. Muy bien, x al cuadrado dividido 2. Entonces, de acuerdo a esta formulita, nos va a quedar. Esta es la integral que quiero calcular, ¿no? U por B. U es ln de x por B, que es x al cuadrado dividido 2, menos la integral de B. ¿Quién es B? B es esto, por diferencial de U, pero fíjense que diferencial de U es 1 sobre X diferencial de X, ¿no? Si derivada de U respecto de X es 1 sobre X, diferencial de U es 1 sobre X diferencial de X. Entonces acá voy a poner B diferencial de U, y diferencial de U es esto, entonces nos queda 1 sobre X diferencial de X. Bueno, entonces, acá queda un cociente de polinomios, digamos, con x, porque queda x al cuadrado dividido x. ¿Qué pasa con x al cuadrado dividido x? ¿Qué me da? X Se, al ta- cuadrado se, se se tacha la cancela, X de abajo y se va uno. se va un exponente, ¿no? Y el 2 sale afuera. Es decir, que esto es lo mismo que tener logaritmo natural de x por x al cuadrado dividido 2 menos un medio de la integral de x diferencial de x. ¿Están de acuerdo? El 2 sale afuera, en un medio. El 2 que está dividiendo, acuérdense que las constantes salen afuera del símbolo de integración. Y x al cuadrado dividido x es x. ¿Cuál es la integral de x? X cuadrado dividido 2. Muy bien. Entonces, esto es logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2. Y acá va a quedar un menos un medio por otro 2, o sea que va a ser menos un cuarto de x al cuadrado más una constante de integración. Esa va a ser la integral de ln de x por x. Comprueben a ver si está bien. También acá La cosa es encararlo bien, porque si lo llegan a encarar mal, después te queda un problema bárbaro. sí, no lo Exactamente. acomodas más. No lo acomodás. Es lo que yo les decía. Si ustedes lo llegan a tomar al revés, se van a dar cuenta inmediatamente. ¿Por qué se van a dar cuenta inmediatamente? Porque la cosa, en lugar de simplificarse, se les va a... Podríamos pensarlo como x por e a la x diferencial de x. Ahora van a ver por qué digo esto. Entonces, si llamo u a x, la derivada de u respecto de x es 1. Por lo tanto, diferencial de u es lo mismo que diferencial de x. Si llamo diferencial de b a e a la x diferencial de x, entonces b es la integral de e a la x diferencial de x. ¿Y qué pasa? ¿Qué función al derivarla me da e a la x? Es
e a la x. Entonces el integral de e a la x es e a la x. ¿Está bien? Entonces, con esta sustitución, vamos a ver qué nos pasa. Entonces, esto estamos pensando que es u. Y esto estamos pensando que es diferencial de b. Porque estoy comparando con esta expresión. Y según la regla de por partes, eso va a ser u por b. Bueno, u que nos dio x, y que es b e a la x, menos la integral de b, que ¿quién es b? E a la x, por diferencial de u, y diferencial de u es diferencial de x. Entonces, esto nos da x e a la x menos, y la integral de e a la x es e a la x más una constante. Bueno, ¿estará bien? Bueno, derivemos esto. Entonces, ¿qué es esto que tengo que derivar? Es una suma en un principio, de lo cual uno de los términos es un producto. Entonces vamos a hacer la derivada de todo esto para ver que está bien hecho. Entonces, ¿cuál es la derivada de x e a la x menos e a la x más constante? Va a ser, esto es una multiplicación, entonces va a ser la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, por lo tanto va a ser la derivada del primer factor es 1 por e a la x más x por la derivada del segundo factor, que es e a la x, menos e a la x más la derivada de la constante que vale 0. Entonces e a la x, chau, con esta e a la x que está negativa, y entonces me queda efectivamente x por e a la x. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si tomaban al revés? ¿Qué hubiera pasado si tomaban al revés digamos, el papel que estamos haciendo cumplir a U y a B? Es decir, yo recién dije que este era U y esto era diferencial de B. Supongamos que nosotros pensemos que U es E a la X y diferencial de B es X diferencial de X. ¿Bien? Entonces, la derivada de U respecto de X nos va a dar E a la X. Entonces, la diferencial de U es E a la X por diferencial de X. ¿Quién es B? Y bueno, B es la integral de X diferencial de X. La integral de X diferencial de X es X al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Entonces, pensando en esta sustitución, esta integral, pensando en esta sustitución, ¿cuál sustitución digo? Que llamo U a E a la X, y todo esto es mi diferencial de B. Entonces va a ser U por B. ¿Quién es U? Esto va a ser E a la X por B, que es X al cuadrado sobre 2, menos la integral de B, que es X al cuadrado sobre 2, por diferencial de U, que es E a la X, diferencial de X. Entonces, ¿se dan cuenta que acá es un caso clásico, que uno se da cuenta que acá la cosa se le complicó? Porque ahora, en lugar de tener que integrar el 2 sale afuera, ese no hay ningún problema, pero en lugar de tener que integrar
x e a la x, están teniendo que integrar x al cuadrado e a la x. Por lo tanto, en lugar de achicar la dificultad, se les ha aumentado. ¿Entendido esto? Sí, Lo que yo les decía hoy en abstracto, sí, que si perfecto. nosotros nos equivocamos, nos vamos a dar cuenta que la integral que ahora tenemos que calcular cuando nos equivocamos, entre comillas, de haber tomado quién tenía que jugar el papel de U y quién tenía que jugar el papel de diferencial de B, la integral que me va a quedar ahí por el camino para volver a hacerla, va a quedar muy compleja, ¿eh? Porque acá me parece x al cuadrado. En el otro, ¿se acuerdan que no parecía nada? ¿Eh? Bueno, entonces es un caso donde inmediatamente nos damos cuenta que, bueno, hagamos por el otro camino. Es decir, si ustedes hicieron este camino y les quedaba esto, bueno, che, esto es peor que lo que tenía antes. Entonces, bueno, ¿qué pasa si la agarro al revés, la situación? No puedo decir en un principio qué es lo que me conviene, porque a veces va a convenir una cosa y a veces va a convenir otra. No hay una, va a depender de lo que tengamos que hacer. Bueno, supongamos que queremos calcular la integral de e a la x por x al cuadrado diferencial de x. Vamos a ver cómo hacemos con eso. Qué calor. Entonces, vamos a llamar u a x al cuadrado. Y vamos a llamar diferencial de b a e a la x, diferencial de x. Entonces, la derivada de u respecto de x, ¿cuál es la derivada de 2x? Perdón, de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 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 Por lo tanto, diferencial de u es 2x diferencial de x. ¿Sí? ¿Y cuál es b? Es la integral de e a la x diferencial de x. ¿Está bien? Entonces, la integral de e a la x es e a la x. ¿Está bien? Por lo tanto, si nosotros escribimos, va a ser u por b. ¿Quién es u para mí? X al cuadrado. Por b. ¿Quién es b? Es e a la x. Menos la integral de b, que para nosotros b es e a la x, por diferencial de u. Y diferencial de u es 2x diferencial de x. O sea que va a ser 2x diferencial de x. Y acá, fíjense lo siguiente. Vamos a seguir acá abajo. Les ha quedado el 2 sale afuera. Menos 2 veces la integral de e a la x por x diferencial de x. Y esta es la que calculamos recién. ¿Está bien? Y esa ya saben cuánto vale. ¿Está bien? Por eso primero les hice cuál era la integral de e a la x por x diferencial de x. Esa ya la tenemos calculada. Y esa es la que después van a sustituir ustedes ahí. ¿Entendido? Bueno, entonces fíjense que cuando aparece el exponencial multiplicando a x a alguna potencia, como la exponencial es muy buena en cuanto a la derivación, porque siempre da ella misma, entonces a eso es lo que van a llamar diferencial de b. Y van a llamar u
en este caso x al cuadrado. Si fuera x al cubo, bueno, llamarían u a x al cubo. Y ya tienen calculada esta integral, porque en este les va a aparecer la integral de e a la x por e al cuadrado, perdón, e a la x por x al cuadrado diferencial x, así como acá nos apareció la integral de e a la x por x, diferencial de x. Bueno, entonces, este es un buen ejemplo, en el sentido de cómo lo tienen que trabajar, ¿no? Bien. Y vamos a hacer otro. Y con esto vamos a terminar por hoy. Salvo alguna duda que tengan ustedes, pero si no, por mí, terminamos, porque si no es demasiado. ¿Acaban entendiendo? Pago la máquina, Sí, perfecto. volver a aprender. Entonces, vamos a llamar u a x. La derivada de u respecto de x es 1. Por lo tanto, diferencial de u es lo mismo que diferencial de x. Vamos a llamar diferencial de b a seno de x más 3 por diferencial de x. Bien. Acuérdense que la derivada de una función, el seno de x más 3 en realidad es una función de función, pero puse justamente a propósito seno de x más 3 para que piensen que la derivada de seno de x más 3 es, la derivada del seno es el coseno, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro. ¿Y qué es la derivada de lo que está dentro cuando decimos vulgarmente eso? La derivada de x más 3. Y la derivada de x más 3 va a ser 1 más 0. O sea que tener x más 3 es lo mismo que tener x. Entonces, cuando integramos para encontrar b, es la integral del seno de x más 3. Y entonces, ¿cuánto vale la derivada del seno? ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno. O sea que la integral del seno, ¿cuál es la función cuya derivada vale seno? A ver, vamos a recordar. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, si yo acá tengo la integral del seno, ¿qué va a ser? ¿El coseno o el menos seno? ¿O el menos coseno? No, coseno positivo, porque es seno positivo. Ojo con eso, ¿eh? Vos estás integrando, y si estás integrando el seno, tiene que ser una función cuya derivada te dé el seno. ¿Qué función es tal que la derivada te da el seno? La derivada del seno te da coseno, la derivada del coseno te da menos seno. Entonces vos estás buscando una función cuya derivada sea el seno. ¿Cuál es? El menos coseno. Ah, ahora sí. Entonces, esto va a ser menos coseno de x más 3. ¿Está bien? Ahora sí, ¿de acuerdo todos? Bueno, entonces va a ser, siguiendo la formulita de acá, u por b. ¿Quién es u?
X. ¿Quién es B? B es esto, menos coseno de X más 3. Menos B, integramos B. ¿Quién es B? Menos, ojo, acá. ¿Me siguen ahora? A ver, voy a poner bien claro los paréntesis porque si no, no se va a entender. U nos dio, lo llamamos a X, y B nos da menos coseno de X más 3. Esto es U por B. Y ahora viene menos la integral de B, que B es esto. Diferencial de U. Y el diferencial de U es diferencial de X. Bien. Entonces, esto es igual. Menos X por el coseno de X más 3. Y acá hay un menos menos que va a ser más la integral del coseno de X más 3 diferencial de X. ¿Y cuál es la función cuya derivada vale el coseno? ¿Cuál es la función cuya derivada vale el coseno? Recién la repasamos. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, ¿qué voy a poner? ¿Cuál es la integral de coseno de X más 3? Seno. ¿Eh? Seno de X más 3. Seno de X más 3. Así que esto va a ser menos X por coseno de X más 3 Ahí más... ese coseno de X más 3 no es negativo, el de que está fuera de la No, integral. porque acá hay un menos adelante, menos lo saco No, dos, el anterior. El que está al lado del X por. por eso lo puse acá adelante. Ah, no lo veía, no. Ah, sí. ¿Sí? Sí, este era negativo, pero lo puse adelante, no les avisé, perdón. Más una constante de integración. Vamos a ver si está bien. Así repasamos derivada. Va a estar bien si cuando yo derivo esta expresión me da lo que está acá adentro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es la derivada de una suma donde uno de los términos es un producto. Entonces, vamos a derivar menos X por coseno de X más 3. Ya sabemos que la derivada de la constante es 0, o sea que no la voy a escribir simplemente para ahorrar pizarrón. Entonces, la derivada de una suma donde acá tenemos un producto. Regla de derivación del producto. ¿No? El resultado de esta integral a nosotros nos dio menos X por coseno de X más 3 más el seno de X más 3 más la constante de integración. Entonces ahora lo estamos derivando para ver si tenemos esta expresión que es la que había que integrar. Bueno, entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Pero el primer término es un producto. ¿Cómo es la derivada de un producto? La derivada de la constante sale afuera, que es un menos 1. Ese menos 1 va a multiplicar a la derivada de este producto. Va a ser la derivada del primer factor, que es 1, por el segundo sin derivar, más X, que es el primer factor, por la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno. Menos n. ¿De quién? De X más 3. Porque la derivada de lo que está dentro vale 1. ¿No? Y ahora viene, más la derivada del seno. ¿Y cuánto vale la derivada del seno? Coseno. La derivada del seno es coseno.
Este menos, acuérdense que afecta hasta acá, ¿no? Porque el menos está afectando a esto. O sea que este menos del corchete afecta hasta acá. Entonces acá tienen menos coseno de x más 3. Viene menos 1 por este término. Después viene menos 1 por este término. Y como acá hay un menos 1, se me transforma en más x por el seno de x más 3 más coseno de x más 3. ¿Y qué pasa? Esto con esto, ¿cómo son? Opuestos. Son iguales. Ah, Son puestos, sí, se tachan. opuestos. Entonces se cancelan. Entonces me queda x por el seno de x más 3, que era lo que yo quería integrar. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, sí, perfecto.